¿Qué tal? Qué gusto saludarlos, un placer como siempre. Muchas gracias a todos por estar con nosotros a través del Diario de Chiapas y sus plataformas digitales. Les mandamos un fuerte abrazo donde quiera que se encuentre de parte de nuestro director general, el doctor Gerardo Toledo Coutinho, y nuestro gerente general, el licenciado Rogelio Toledo Coutinho. Y por supuesto, de su servidora, Verónica Rodríguez. Muchas gracias por acompañarnos. Pues bueno, espero que se encuentren bien, espero que estén pues ya los maestros muy contentos también de que ya los están vacunando, que ya pues hay más certeza en todas estas situaciones de la pandemia que tanto pues nos han pegado a todos. Y yo he visto, veo a los maestros de mis hijos y todo y veo que están muy contentos y la verdad es que enhorabuena a cada uno de ustedes por esa certeza. Y bueno, y a muchos adultos mayores también que ya tienen la segunda etapa de la vacunación, que ya fueron vacunados. Veo también esas caritas felices de los adultos mayores. Mis papás tienen 90 años, ya con su segunda vacuna, bendito Dios. Y pues ahí vamos, vamos a esperar también nuestra fecha para todos nosotros, pero ahí vamos poco a poco y saliendo de esta pandemia. Muchas gracias. Bueno, hoy tenemos una invitada de lujo, como muchas invitadas, y aparte me encanta cuando entrevista a mujeres, porque pues, bueno, las mujeres somos pues siempre muy dinámicas, muy padre en estos temas, y de verdad que me da un gustazazazo tener hoy a nuestra amiga Zaira Cepeda. Ella es, pues bueno, es conductora también, ella también es experta en temas de imagen pública, también tiene una consultoría en este tema de imagen, y bueno, y aparte también da cápsulas ahí también en programas importantes a nivel nacional, y bueno, tiene mucha actividad siempre en estos temas, y quisimos también entrevistarla primeramente porque pues también tiene un programa muy padre que a mí en lo personal me ha gustado muchísimo, que se llama Historias que Inspiran. Como mujeres, pues siempre tenemos historias atrás y no es fácil como mujeres hacer muchas cosas, siempre es difícil, y más cuando pues existe también hoy por hoy todavía la violencia de género, y todavía haces algo y luego te atacan y luego, bueno, es difícil todo esto, pero ella, Zaira, es una mujer que siempre se ha dedicado a todo esto y que tiene mucha experiencia y que aparte lo hace muy bien, y queremos que nos comparta ahora nosotros su historia de vida con nosotros. Ahora la vamos a entrevistar lo que ella hace también, y por eso le damos la cordial bienvenida a Zaira Cepeda. Zaira, qué gusto tenerte, de verdad te agradecemos infinitamente que nos recibas, que nos des tu tiempo, tu espacio para esta entrevista. Muchísimas gracias, de verdad, de corazón, te agradezco muchísimo, y es un placer tenerte en tu casa, el Diario de Chiapas. Bienvenida las veces que tú gustes. ¿Qué tal, Zaira? Pues muy contenta, muchísimas gracias por este espacio para poder compartir, para poder pues hablarle a más mujeres sobre temas que a todas nos interesan, y que como mujer y estando en la parte de cómo el poder compartir a lograr lo que se puede. No, pues muchas gracias, de verdad, gracias. Y bueno, me gustaría que nos platicaras un poco, Zaira. Primero, ¿quién es Zaira Cepeda? Pues soy mamá Willy de André, dos pequeños que son mi motor cada día. Además de ser mamá, ser esposa de Willy Ochoa, soy empresaria. Le mandamos un saludo allá al Liceo Willy Ochoa. Claro que sí, de tu parte, con mucho cariño le comentaré. Y tengo un negocio que inicié aquí en Tuxtla Gutiérrez hace 8 años, y el cual ha sido pues otro hijo para mí, porque cuando emprende, cuando decide poner su propio negocio, pues pone sueños, pone recursos y pone toda la ilusión, y estoy segura que este ha sido un vehículo para poder lograr muchos otros propósitos que hoy por hoy, desde hace 3 años, son los que pues me quitan el sueño, me quitan pues gran parte de mi día a día, que es el tema de emprendimiento con jóvenes y la importancia de la reactivación económica a través de la independencia femenina, ¿no?, en los negocios. Entonces, pues
Local Trendy ha sido el vehículo, es mi pasión, esta parte de poder decorar eventos, espacios y siempre tener parte de llevar un negocio a otro nivel. Ese fue el propósito y en el caminar pues me doy cuenta que hay muchas otras mujeres que también comparten este mismo sentir y por eso me he comprometido con ellas desde hace varios años. Ahorita me vas a platicar un poco más de lleno de esto, pero ¿qué te inspiró a ti, Zaira, para ser la mujer que eres hoy? ¿Cómo empezaste a fijarte en estas situaciones tan importantes como es la participación de los jóvenes que emprendan y todo? ¿Cómo empezaste a hacer toda esta atención hacia ellos? ¿Qué me inspira? Me inspira el poder, por lo menos, tener la responsabilidad de cambiar una vida alrededor. Nadie sabemos que la responsabilidad que quizá tenemos no solamente con nuestros hijos, podemos estar inspirando a hermanas, a hermanos, a sobrinos, a primos, a amigas que quizás estén pasando por una situación de falta de autoestima, y el que tú tomes la decisión de iniciar cualquier proyecto, aunque tu proyecto sea ser ama de casa, pero que sea por una decisión, eso es lo que me inspira, el poder reconocer a alguien más, el reconocer sobre todo también a mujeres y decirle, oye, ¿te has dado cuenta hasta dónde has llegado? Y a través del reconocimiento, el ser también una facilitadora, por eso me encanta formar parte de diferentes educaciones. Soy vicepresidenta de AMGE y sé que el tema de la organización como sociedad nos va a llevar a mejorar. O sea, las propuestas y las mejores propuestas siempre nacen desde la sociedad y una sociedad organizada. Eso es lo que me inspira, el poder conocer, el ser también inspiradora para otras y no solamente quedarte en inspiración, sino de la inspiración poder pasar a la acción. Sin duda, Zaira, yo creo que eso es bien importante. Y tú, bueno, tienes también una conducción y has entrevistado a muchas mujeres que, como bien dice tu programa, son historias que inspiran. En este sentido, ¿qué has aprendido? Porque veo que todas las mujeres son muy talentosas y las que has entrevistado, pues tienen también su historia de vida, que es bien importante y podemos compartirla también, porque a veces lo que platicábamos al principio, se nos hacen obstáculos, se crean situaciones adversas y que te cuesta mucho llegar muchas veces a la cima de lo que tú quieres hacer, como tú lo has hecho, y que hoy por hoy, pues muchas mujeres quisieran también llegar a donde han llegado muchas, como es tu caso. Y a mí me gustaría que nos platicaras también cómo tú como persona en tu día a día tratas de relacionar tu vida personal, tu vida, ahorita nos acabas de decir, estás casado con un político que pues mucha gente lo quiere en Tuxtla. ¿Cómo puedes tú vincular tu vida personal con lo que tú haces, de manera que son cosas, de alguna manera pues sirves también a la gente, de alguna manera tú también has estado muy vinculada con asociaciones civiles que ayudan a la sociedad? ¿Cómo es tu día a día en esta circunstancia? Mira, Vero, la misma pregunta me la hice yo cuando inicié con Willy. Yo tengo 18 años de conocer a Willy, 2 años de amigos, 6 años de novios, 10 años de casados. Y desde que nos conocimos en la universidad, yo sabía claramente que él tenía una vocación de servicio y una vocación de un servicio político, en la vida pública. Y cuando tú como mujer también tienes una visión, pues en algún momento, y quieres hacer una familia, hay un momento en el que tienes que lograr una visión a largo plazo. Y te puedo decir que mi visión a largo plazo con Willy, desde el momento 1 en que iniciamos una relación de novios, no ha modificado. Nosotros, nuestra visión principal es ser una familia unida, una familia donde como pareja haya una admiración mutua, porque la admiración va a provocar el que no pierdas de vista tu objetivo como pareja, ¿no? Y es una admiración basada en amor y en impulso. Entonces, teniendo esta visión de vida, pues también entiendes que pues no solamente los políticos, sino hay doctores, hay futbolistas, hay muchas profesiones que son muy demandantes.
Yo supe desde un inicio que la profesión de Willy era exageradamente demandante, que tenía que hacer viajes y más porque él es un político. Nos conocimos en la Ciudad de México, yo soy de la Ciudad de México y de Chiapas. Entonces, ante estas circunstancias, pues había momentos donde hay lejanía, de repente una semana, 2 semanas, y esta situación te permite también como mujer tomar 2 decisiones. Una, el quedarte en casa y ser una víctima como esposa de un esposo que no está presente todo el tiempo, o tomar el rumbo de tus acciones, de tus decisiones, y lo platicamos desde el primer mes, yo creo que el primer mes de casados, yo trabajaba y era muy feliz trabajando en el sector financiero, estuve 8 años previo a todo esto. Y me acuerdo que yo de repente, mi amor, vienes a cenar, y de repente, pues no, porque se alargaban las sesiones. Y me acuerdo perfectamente que sin discusión hubo, haz tu agenda. ¿Cómo he podido lograr este equilibrio? Entendiendo y siendo empática a lo que él con lo que él hace. Él me permitió, me trajo a Tuxtla desde que éramos novios, a conocer cuál era la realidad de este bello estado, de esta hermosa ciudad. Y desde el momento en que yo llegué y vi la necesidad que hay, es una necesidad de años, es una necesidad de siglos, me di cuenta que o caminaba con él y lo impulsaba, o pues me quedaba sola, amargada en la Ciudad de México. Entonces lo que empecé a hacer fue a interactuar, a meterme y a hacer mi propia agenda. En los momentos donde él no está, yo aprovecharlos para estar 100% con mis hijos, en mi negocio, en lo que estoy, y cuando él está, dar este espacio familiar cálido para sentirnos como una familia completa y feliz. Oye, qué padre, qué bonito, porque pues a final de cuentas es el complemento siempre que se requiere, y eso es formidable. Y qué bueno, de verdad que desde que tú llegaste a Tuxtla, pues siempre has estado muy pendiente de muchos temas. Yo he sabido de esta circunstancia, y eso es muy bonito, ¿no? Que no te hayas de una u otra forma, pues, pues bueno, acá estoy, y como bien dices, no, pues acá me echo en mi casa, y aquí como que lo espero a ver cuándo viene de la chamba, y aquí me quedo. Esto es muy bonito, tu participación. Aparte eres una mujer muy preparada, como bien dices, pues bueno, has estudiado, y ahorita vamos a platicar de ese tema, temas de consultoría de imagen y todo. Y ahorita precisamente quiero que me platiques de este tema, Zaira, por favor. Bueno, platicábamos hace rato de que te has dedicado más de lleno a lo que es el desarrollo de emprendedores en jóvenes, de ver esta parte de construcción de esta imagen. Platícanos ahora sí de lleno en este sentido, de lo que tú has hecho y has logrado. Que el tema de emprendimiento es un tema tan amplio que abordas jóvenes, mujeres y todo aquel que quiera iniciar su propio proyecto. Algo que me acuerdo perfectamente que me motivó es escuchar en alguna conferencia que la edad del emprendimiento en México es 42 años. Y esto te habla que el mexicano emprende por necesidad, no emprende por pasión. Y emprende en una situación en urgencia, con una carencia de capacitación, sin acompañamiento. Y ahí fue cuando se me abrió un mundo de posibilidades y dije, los jóvenes son los primeros que deberían tener esta posibilidad de ver este abanico de opciones de emprender como hoy mismo tengo que hacerlo. ¿Por qué? Porque cuando eres joven te puedes dar el lujo de equivocar no una vez, sino muchas veces. Porque quizá no tienes una situación económicamente estable, pero por lo menos no sucede nada si el pequeño recurso con el que invertiste no falló el primer intento, porque no tienes una responsabilidad tan grande. Tu costo de oportunidad, es decir, hacer eso en lugar de estar trabajando quizá en otro lado, no es tan alto. No es lo mismo como cuando ya tienes una familia, cuando ya tienes un trabajo de por 5 o 6 años y estás pensando si mejor te liquidan, y con eso ya el tiempo que llevas es como tirado a la basura. Entonces vienes sin prejuicios y además el mundo te lo comes, todo se te hace fácil. Y por eso es que mi compromiso es con los jóvenes en cualquier ámbito que quieran iniciar, capacitarse. No necesitas tener, muchas veces hay jóvenes que se me acercan y no tienen a veces la preparatoria. Y les digo, es que no necesitas un nivel ni siquiera superior. No es la metodología que haga sea con el menor riesgo posible. Y lo propio con las mujeres. Ahora
esta nueva tribu que ha surgido, que son las nenis, que surgen a través de una necesidad de pandemia, donde antes vendían quizá de catálogo en las oficinas con las amigas, y de repente pues ya no hay oficinas, ya no hay reuniones, y fueron creativas, fueron determinadas, y haciendo sororidad nos han demostrado que son este poder transformador que mueve y está moviendo la reactivación económica en sus casas. Y bueno, y sin duda, pues bueno, me imagino que muchas gentes, a raíz del gran trabajo que tú has emprendido, pues te han seguido buscando gentes que quieren ahora sí que entrar a este emprendimiento. Si algún joven que nos está viendo quisiera participar en lo que tú haces y todo, ¿cómo le puede hacer, Zaira? Mira, el primer canal, benditas redes sociales, quien contesta el Instagram soy yo. Hay muchísimos, he recibido, no tienes idea, pero y eso me llena de satisfacción y de responsabilidad. El poder tener este canal con ellos, interacción. Estoy formando hoy por hoy, tengo una gran red, esta participación, porque yo también en algún momento he sido y he dado pláticas y conferencias sin cobrar nada, y ahora mis grandes amigas, mis grandes amigos que están en esto me dicen, dime cómo te ayudo en Tuxtla hoy para poder tocar más vidas y cambiar. Y eso es lo que estoy haciendo. Entonces, vamos a empezar a hacer Zooms para dar capacitación hoy para aquellos que quieran capacitarse y mejorar alguna herramienta, la puedan tener. Entonces, pueden contactarme directo en las redes sociales, Zaira, en el Instagram, Zaira Cepeda H, y a través de ahí puedo yo empezarlos a canalizar para formar. De verdad necesitamos un ejército de jóvenes y de mujeres que quieran tomar las decisiones más acertadas del futuro, porque las decisiones, pero que se toman hoy, yo el día de hoy, nos van a repercutir no en un mes, 2 meses o un año, sino las vamos a estar viendo en 3 años. Entonces, por eso, o 5 años, deben de ser tiros de precisión. Ya no podemos estar dejando que la vida se nos vaya, y tenemos que ser responsables de nuestras vidas y no victimizarnos, y eso es a través de una buena capacitación. Excelente, pues mira qué padre que tú directamente haces todo en tus redes sociales y das atención personalizada. Eso también es padrísimo porque aparte que lo hacen mejor, pues sin duda es algo que no se ve, y eso habla de tu gran capacidad humana, de tu gran capacidad y compromiso que tienes en este tema. Te felicitamos, Zaira, de verdad. Zaira, platícanos tú como consultora de imagen, porque pues bueno, tienes preparación en todo esto. ¿Qué le recomiendas al público que nos está viendo en este tema de imagen pública? La primera recomendación es tener seguridad en ti misma. Cualquier puerta se te puede cerrar, pero la determinación, tu confianza van a ser tu primer vestimenta. La gente lo primero que ve sí es quizá esta primer capa que es el outfit, pero lo primero que ves es tu seguridad y tu confianza. Tú cuando demuestras que estás seguro de ti mismo, en tu tono de voz, en tus ademanes, y si además le incluyes a través de lo que quieras comunicar, somos percepción, ¿no? Definitivamente, si tú quieres dirigirte dependiendo a qué público quieras dirigirte, si es en el tema, por ejemplo, quieres estar en algún sector financiero, yo me hago perfecto, y a partir de ahí porque quise empezar a dedicarme a esta parte, lo que necesitas es conocer qué quieres comunicar, y a través de qué quieres comunicar es cómo empiezas a tener herramientas de cómo vestirte, cómo comportarte y cómo dirigirte a tu segmento objetivo. Lo primero es confianza en ti mismo, y esto te va a permitir tener seguridad y a generar seguridad en los demás y confianza. Eso es muy importante, ¿no? Porque a veces, como bien dices ahorita, puedes comportarte de una forma o de otra, y a veces pues hay una máscara, ¿no? Muchas veces mucha gente pues es prepotente o tiene alguna circunstancia y dices, bueno, algo está ahí queriendo de alguna tara, alguna situación anterior que uno trae, sacar esta situación.
Pero bueno, lo que tú nos acabas de contar es bien importante. ¿Cómo pudieras tú transmitir a alguna persona que pudiera, o sea, la palabra sería cómo una mujer o un hombre puede transmitir esta bondad o cómo pudiera, hablando de esta sociedad que tenemos hoy en día tan complicada, cómo podemos tener esta imagen, cómo podemos ser mejores seres humanos, cómo podemos hacer sinergia entre todos, como bien dices, tener esta empatía, independientemente de la imagen que podamos tener, tanto en física, de ropa, de todo esto. ¿Cómo podemos hacer esa empatía, Sai? Lo primero es que sea real. Tú notas en una persona cuando hay una honestidad al momento en que está hablando, cuando hay congruencia entre lo que piensa, en lo que actúa y en lo que habla. Eso como seres humanos no nos podemos mentir. Hay códigos y estos se notan. Y yo creo que si algo hemos aprendido post pandemia, que aún seguimos, sin embargo, pues ya con algunas, ya con menos limitaciones, hemos aprendido a ser empáticos. Y quien no lo haya aprendido, lo va a aprender de alguna otra manera. Necesitamos generar empatía, necesitamos que esa empatía ponerte en el lugar de otro. O sea, ¿qué haría esta otra persona si yo estuviera en su lugar? Y de esta manera vas generando, en el momento en que tú eres generoso con tu tiempo, con los recursos que tengas, no necesitas siempre ser un recurso económico, puede ser el abrazar a alguien, el ponerle atención, vas a cambiar vidas y vas a tocarlas. Yo creo que ahora como sociedad nos debemos ser más organizadas también, organizados, porque muchas veces solamente señalamos a las instituciones, a las autoridades que han dejado de hacer mucho. Por supuesto que han dejado de hacer, quizá no están actuando de manera efectiva. Sin embargo, yo siempre, y esto no nada más es en todos los ámbitos, cuando invito a alguien a formar parte, por ejemplo, de la Asociación de Mujeres Secundarias, y los invito mujeres a que se unan, siempre y la gran mayoría llega diciendo, ¿en qué me va a beneficiar? Y mi respuesta, Vero, siempre es, yo no necesito mujeres en la asociación que traigan esa mentalidad. Más bien, ¿qué es lo que tú vas a sumar para poder ser un factor de cambio a muchísimas más mujeres? Aquí hay sororidad, aquí hay empatía, aquí hay confianza y trabajo en equipo. ¿Y sabes qué ha sucedido? Que cada vez hay más mujeres que se quieren sumar, cada vez hay más mujeres que lo poco que tienen lo comparten, y esto se ha multiplicado porque lo que quieres es que no se vayan y vas recomendando los servicios, los productos, y ha sido un ganar-ganar de todas. Y lo mismo puede suceder en la sociedad, en cualquier ámbito, aún en el ámbito político y público. Así es. Yo creo que son temas que, si nos los permites, más adelante podemos seguir charlando de todo esto. Me encantaría seguir teniéndote acá en el programa con temas tan interesantes como los que tú manejas. Y bueno, desafortunadamente el tiempo se nos va volando, pero si tú me lo permites, Zaira, más adelante, pues con mucho gusto. También te quiero agradecer este espacio y bueno, y desearte la mejor de las suertes a tu familia con esto, que el 6 de junio Eliseo Willy Ochoa va para candidato a alcalde de Tuxtla Gutiérrez, y que sin duda pues trae las mejores propuestas, trae propuestas muy interesantes que pues sin duda, pues tú, aunque no estás en la política de lleno, pues eres una mujer que has ayudado a la sociedad y que sin duda pues serás un factor importante para todo esto y que siempre has caminado de la mano de Willy Ochoa, me consta, y de verdad que les deseamos la mejor de las suertes y lo mejor de los éxitos. Gracias, Zaira. Así es. Te agradecemos mucho, Zaira, y bueno, nos vemos entonces pronto. Te agradezco mucho, te mando un fuerte abrazo. Muchas gracias, Vero, y a ti, a todo tu auditorio. Hasta luego. Bye, bye. Gracias, bye, bye. Vamos a un corte y regresamos en breve. Muchas gracias.
pandemia y de estar más unidos que siempre. Son tiempos de tenderte la mano como los hermanos que somos. Hoy por ti, mañana por nosotros. Es una campaña que en tu programa Denuncia Pública hemos lanzado para ayudarte. Conoce las bases con Felipe Alamilla, la voz del pueblo. Electrodomésticos, tablets y hasta una sala. Participa y gana, porque hoy por ti, mañana por nosotros. En el Diario de Chiapas nos interesa conocer tu opinión. La pregunta de esta semana es, ¿estás de acuerdo en que las autoridades desplieguen operativos para contener las caravanas migrantes en la frontera sur? ¿Sí, no o no te afecta? Vota a través de nuestra encuesta de Twitter. Participa, comenta y comparte. Bueno, ya estamos de regreso. Hoy es jueves de la opinión tan certera y tan importante de nuestro amigo Guillermo Vázquez Hanna. Como bien saben, él también es conductor en Radio Fórmula y tiene un programa que muy visto y sobre todo siempre muy certero y muy puntual con todas sus apreciaciones. Bienvenido a tu casa, Memo, a tu casa en Diario de Chiapas. Buenas tardes. Gracias, Vera, como siempre, como todos los jueves, un verdadero placer poder compartir este espacio contigo. Muchas gracias, Memo. Bueno, pues hoy tenemos un tema interesante. Vamos a hablar del tema que está en boga ahorita, que es el tema que todos hemos visto en redes sociales, en noticias, ¿no? De la nueva, de lo que se pretende con el ministro de la Suprema Corte de Justicia, el ministro Saldívar, de ampliar su periodo por 2 años más. Platícanos cómo está esta situación, Memo, que tú eres el que tienes ahí todo este pulso. Pues partamos del contexto. El senador por Oaxaca, por el Partido Verde, Raúl Bolaños Cacho, presenta una propuesta en base a un artículo transitorio de una ley secundaria para ampliar el periodo tanto como magistrado, como presidente de la Suprema Corte, como del Consejo de la Judicatura, como bien señalas, del ministro Arturo Saldívar. Esto pasa a votación en el Senado. Se dice que con mucha maña, que incluso muchos senadores ni siquiera sabían lo que se estaba votando, y evidentemente una vez que se aprueba y pasará a Cámara de Diputados, se genera esta gran polémica porque tiene sin lugar a dudas muchas aristas. Empezando por el punto más importante, el fundamental, de que es una propuesta total y absolutamente anticonstitucional, pero con el riesgo de que Morena tiene mayoría en Cámara de Diputados, y como lo hemos visto en otras ocasiones, la justicia podría pasar a un segundo término en función de los objetivos y los deseos del régimen. Esto, y porque se ha discutido ampliamente en muchos foros y en muchos análisis, basado en el hecho de que al presidente de la República no le gustan los fallos de algunos jueces y magistrados que van en contra de los deseos de su administración y de su régimen. Por tanto, dada la relación cercana personal que tiene con el ministro Saldívar, aumentar su periodo implicaría per se y de primera instancia un intento de sumisión del Poder Judicial. En segundo término, además, decir que si esto procediera, se altera el orden en el que los ministros normalmente se relevan unos a otros en la presidencia, porque habría 2 de ellos que por periodo ya no podrían volver a competir para la presidencia. Pero además, al aumentarse el tiempo del ministro Saldívar, cuando se haga una nueva elección para elegir a la cabeza del Tribunal Supremo de Justicia, habrían 2 magistrados nuevos que seguramente serán impulsados por la 4T, lo cual le daría ya una mayoría absoluta al gobierno dentro de este organismo fundamental de la vida mexicana. Y adicionalmente decir que es muy raro, si no es que pensamos mal, este silencio del ministro Saldívar respecto de esta propuesta del senador Bolaños y de este proceso legislativo en marcha. Porque hay que recordar que él ha sido muy consistente
en contra de este tipo de acciones, y solo voy a poner un ejemplo. El intento de aumento de mandato de Jaime Bonilla en Baja California fue uno de los argumentos, quien dio uno de los argumentos más sólidos en contra de esto fue el ministro Saldívar, quien, insisto, de manera muy puntual ha estado en contra de este tipo de situaciones. En justicia, ahora sí que usando la analogía, lo que tendríamos que esperar de la persona que representa en este país el garantizar la constitucionalidad de las leyes, del personaje que más allá de lo individual encarna la separación de poderes, la garantía que tenemos todos los mexicanos de esperar precisamente que la ley se aplique de acuerdo a como dice la Constitución y no a los deseos de los grupos políticos, es el presidente de la Suprema Corte. Habría que esperar, y ese sería el plano ideal, idóneo, que él se manifestara en contra de esto antes de que concluya el proceso legislativo, de manera personal, diciendo que a pesar de que se ha propuesto esta ampliación, él no la acepta, por una cuestión de ética, por una cuestión de legalidad, por una cuestión incluso más allá de lo político. Él fue electo para un periodo como magistrado y fue electo para un periodo para ser presidente de la Suprema Corte. No hay constitucionalmente ningún resquicio para que esto se pueda aumentar. Creo que independientemente de la percepción política, el hecho de que él no se haya manifestado y de manera rotunda y categórica rechace esta posibilidad, habla de una eventual complicidad, porque por ahí se dice, se rumora y se comenta que quien redacta la iniciativa que presenta el senador Bolaños es el mismo ministro Saldívar. No lo podemos confirmar, pero por ahí dicen que cuando el río suena es que agua lleva. Y naturalmente, concluyo con esta parte para que lo comentemos, esto ha llevado también a otro análisis y a otro debate que tiene que ver con la posibilidad de que llegado el momento el presidente de la República quisiera hacer lo propio, aumentando su mandato. Vero. Sí, bueno, primero acá tu apreciación obviamente ahorita va al Congreso de la Unión para su aprobación, que ahí, bueno, también se rumora de que está la posibilidad de que no pase esta iniciativa. Ahora, en el caso de la propuesta que hizo el senador Bolaños, hablabas de que no hay ninguna laguna que pudiera dar la posibilidad de que esto se pudiera ampliar. Pero legalmente estaremos cayendo entonces en una inconstitucionalidad o legalmente es imposible, o sea, se estaría violando todas las leyes al poder ampliar este periodo del ministro Saldívar. Es muy interesante cómo lo planteas porque la palabra que usaste es la que encierra todo, legalmente. Hay una votación en Cámara de Senadores que ya avaló en primera instancia esta propuesta, pasará a Cámara de Diputados y existe la posibilidad que con la mayoría de Morena se ratifique. ¿Esto qué significaría? Que sí sería legal, porque se cumplió con el proceso legislativo, pero sería inconstitucional. Y finalmente, cuando alguien interpusiera una demanda al respecto, quien la tendría que determinar es la Suprema Corte de Justicia. Entonces, usando la analogía del fútbol ahora que está tan de moda con el tema del INE, el árbitro se vuelve el centro delantero del equipo contrario, ¿no? O sea, le tocaría al ministro Saldívar y a sus colegas magistrados determinar si esa votación, que sí sería legal, sí lo sería, hay que decirlo puntualmente, cumple el proceso legislativo, tiene la capacidad constitucional de proceder. Dicho por expertos en la materia, no, pero aquí lo interesante, lo que yo creo que podría ser un paradigma para las instituciones en México, es cómo votaría Arturo Saldívar a favor o en contra de un asunto que lo involucra de manera directa y que además, como te comentaba, se rumora y cuando hablamos en estos medios de rumores es porque algo hay atrás. Es que él estuvo de acuerdo desde el principio e incluso participó en la redacción del documento. Si esto fuera así, yo sí creo que aquí se estaría planteando un peligro mayúsculo en función
de que el precepto constitucional deja de importar a cambio de los intereses políticos y que con argucias, con chicanas, la ley puede cambiarse a contentillo de quien está en el poder, en este caso, y eso es lo que sería lo grave, que en su momento el presidente de la República solicitara también una ampliación de su mandato, que no es lo mismo que una reelección, ojo, no es lo mismo, una ampliación de su mandato. Y hay que ponerlo en contexto porque el ministro Saldívar a lo largo de su carrera siempre había tenido una posición bastante liberal, contundente. Recuerdo una vez más el caso de Jaime Bonilla, que quien fue su más acérrimo crítico, en este caso en que él también quería aumentar su periodo, fue Arturo Saldívar. Aquí hay una serie de inconsistencias y de incongruencias legales y personales, pero que manchan sobre todo la imagen de una institución más allá de lo que pueda ser una persona. Yo creo que es un momento clave, es un momento importantísimo de la legalidad y la constitucionalidad en el país. Creo que aquí, independientemente de las mayorías en la Cámara de Diputados, es un asunto de conciencia de todos y cada uno de los que tienen ese derecho al voto, pero estamos hablando de política, y en política, y en este país particularmente, todo es posible. Estaríamos hablando de un hecho, ahora sí sin precedentes, sería Sin como precedentes. para Sí. lo que viene, aunque bueno, el presidente de la República, el licenciado Andrés Manuel, ha manifestado que está listo para el 2024 dejar la presidencia y dejar las bases bien cimentadas para la cuarta transformación. Sí, nada más que también en estos días, y ahí lo preocupante, ha hablado de la importancia que tienen los hombres por encima de las instituciones. Ha hablado de la necesidad de garantizar y concluir las transformaciones y los proyectos. Y dicho por él es muy grave, porque en todo caso, entonces, en una traducción muy simple, simplona incluso si lo quieres, lo que está diciendo es que como a él, Arturo Saldívar, le cae tan bien y lo considera una persona honesta y lo considera de su lado, pues existe esa posibilidad de que se quede 2 años más para terminar de concluir la reforma del Poder Judicial, que ese es otro tema porque también, y lo sabemos, hay mucha corrupción ahí adentro, por encima de la Constitución. Y yo hasta hace días o hasta hace horas era un firme convencido que el presidente de la República no intentaría una reelección, pero aquí lo que nos están dejando es la posibilidad de que eso no suceda, pero sí una ampliación de mandato. No es lo mismo, o sea, estamos hablando de continuar en el poder, pero son fórmulas diferentes. Una reelección supondría cambiar la Constitución para ir a las urnas de nueva cuenta. Una ampliación del mandato es un trámite, y lo estamos viendo, tan sencillo, que se puede decidir en minutos. Tal vez estaríamos hablando en una comparación de lo mismo. Llámese reelección o reelección de mandato, estamos hablando de la instauración de un poder más allá, supraconstitucional, que la verdad hasta, te decía, hasta antes de que esto pasara, yo lo veía imposible, pero hoy sí nos deja con una enorme duda de que esto pueda pasar. Bueno, pero como bien dices, una cosa es una ampliación de mandato y otra cosa es una reelección, porque pues bueno, hablando de reelección ya tienes que tener un proceso ya de votación, un proceso ya de una elección con todo lo que implica. Y en caso de lo que tú decías, de una ampliación, es nada más a través de los procesos legislativos. Sí, pero entonces, es una imposición. Sí, obviamente no es una decisión ciudadana. Democrática. Una decisión democrática que los ciudadanos vayan y elijan a sus representantes. Pero yo ahí, no sé, ahí sí pensaría yo en la situación de que sería un parteaguas para que se pueda hacer una reelección presidencial. Creo que ahí sí, en términos legales, ahí sí tendrías que cambiar primero la Constitución. Para la reelección sí, para la reelección sí, pero aquí estamos hablando de que se está ampliando o se pretende ampliar el periodo de un ministro de la Suprema Corte a través de un artículo transitorio de una ley secundaria. O sea, esto es anticonstitucional, y además quienes lo tendrían que determinar en última instancia, después de la votación en el legislativo, son los propios ministros. Y hay una regla de oro en esto. Nadie puede legislar en beneficio propio. Y te pongo un ejemplo muy claro.
en la legislatura antepasada, cuando se decidió la reelección de diputados y senadores, el punto esencial era después de mi periodo inmediato, o sea, que esta ley no aplique para mí. Suponiendo que se decidiera que el periodo del presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se ampliara, no podría ser en la persona que en este momento está ocupando el cargo, porque vuelvo a lo mismo, ya dejas de ser árbitro, te vuelves jugador, lo cual preocupa porque podría repetirse, y digo podría, no estoy afirmando, podría, pero la puerta está abierta a que pasara lo mismo con el titular del Poder Ejecutivo. Excelente, pues bueno, sería va a ser un tema muy interesante que veremos en próximos días, a ver qué deciden los diputados, que ya está en esa cancha ahorita la pelota, y vamos a ver cómo se va desarrollando esto, igual que muchos otros temas que están en boga ahorita a nivel nacional, como es también el juicio político, que ya hablaremos más adelante, si me lo permites, Memo, del juicio político también de los consejeros del INE y muchas otras cosas que tenemos mucho de qué hablar. Yo creo que vamos a tener que echarnos un programita de todos estos temas, mi Memo querido. Te agradezco como siempre. Te agradezco muchísimo tu intervención, como siempre, muy puntual. Y si nos dices, por favor, el sábado, ¿a qué hora se hace el programa para que te vean todos? Te agradezco mucho. El comercial, sábado, 19:30 horas, Grupo Fórmula, radio, televisión e internet, a toda la República Mexicana, Estados Unidos y Canadá, en los diferentes canales de televisión, en la página de Grupo Fórmula, por supuesto, y será un verdadero placer y un honor que nos puedan acompañar igual que como aquí los jueves, ahí los sábados. Muchas gracias, Memo. Claro que sí, con gusto siempre te escuchamos. Muchas gracias, Vero. Un abrazo y muchísimas gracias a ustedes, muchísimas gracias, que tengan un lindo jueves 22 de abril y que estén pues lo mejor que se pueda. Gracias a todo el equipo de producción, muchísimas gracias por todas sus atenciones, porque sin ellos no podemos hacer estas maravillas, de verdad. Muchísimas gracias de corazón a cada uno, por supuesto, muchísimas gracias al Diario de Chiapas y a ustedes, gracias por estar con nosotros. Dios los bendiga y como siempre les digo, cuídense mucho y una sonrisa que nada nos cuesta. Lo mismo nos cuesta estar enojados que estar contentos, mejor estemos, por favor, contentos y felices. Gracias, Dios me los bendiga.